Francisco Javier Aguilar. Cuando usted me dé la venia. Muy bien. Es para mí un gran placer presentar a ustedes a la doctora Susana Tera Ponce, ya la conocen, médica cirujana egresada de esta facultad, académica del departamento desde hace 23 años. Su gran pasión es la docencia, da clases en pregrado, en segundo, en tercer año, en el Hospital Juárez en el 20 de noviembre, la farmacología terapéutica, y además en posgrado, la materia de regulación sanitaria de la maestría de farmacología clínica. Ella también se ha desempeñado en la investigación clínica desde hace 23 años. Colaboró de 1996 a 2002 en la unidad de farmacología clínica de la UNAM, participando en la autorización como tercero autorizado, el primero del país. De 2002 a 2015 implementó y logró autorizaciones de Policlínicas Millennium SADCB, Centro de Estudios de Bioequivalencia SADCB y Unidades de Clínica Farmacológica SADCB. Ha realizado más de 500 investigaciones de intercambiabilidad, más de 100 de fase 1, 10 de fase 2, 3 de fase 3, 2 de fase 4 y es representante de la UNAM ante el COFEPRIS. Es un placer tenerla. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Adelante. No, al contrario, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Realmente mi desempeño ha sido más fuera de la UNAM que dentro. Dentro solamente soy académica, pero he vivido de esto durante todos estos años. Entonces, he adquirido un poco de experiencia en el tema y bueno, ahorita me agrada muchísimo la idea de poder compartir algo, porque es muy poco tiempo, 1 hora. Sin embargo, voy a tratar de compactar lo más que se pueda y de poner ejemplos que puedan enriquecer el curso de farmacología. ¿Sí? Muchas gracias. Y Al ustedes contrario. inician. Adelante. Un placer también pues, colaborar con usted, doctora. Muchas gracias. Bueno. Que abordará es el tema de desarrollo de medicamentos. Creo que... a ver, voy a regresar. Ahí está. Desarrollo de medicamentos. Ahora bien, en la actualidad, el desarrollo de medicamentos ya tiene un componente más sofisticado, porque la OMS afortunadamente ha tomado la iniciativa de armonizar todo el conocimiento que se tiene en todas las entidades regulatorias del mundo que reconoce la OMS. Por ejemplo, la FDA, la Comunidad Europea, Japón, Brasil, etcétera. Hay muchos países que ya están alineados a la OMS, incluido México. Entonces, en base al conocimiento que ha adquirido desde después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando más se fortaleció, pero en realidad a principios del siglo XX, cuando inicia el desarrollo de la FDA, cuando se inventa la FDA y comienza a crecer a partir de entonces, se comienzan a crear directrices para asegurar que el desarrollo de los medicamentos es adecuado. Y quienes realmente inventan estas directrices es la industria farmacéutica, porque en realidad a ellos les interesaba que su producto cumpliera sus expectativas, fuera de calidad, pero sobre todo que sí cumpliera el objetivo para el cual estaba desarrollado, pero además que fuera seguro, que no fuera a dañar más de lo que de por sí los medicamentos dañan. Entonces fueron creando una serie de estrategias y de ahí la innovación o la creación de la buena práctica clínica, que ahorita ya sabemos son muchas guías, por eso les dicen las buenas prácticas clínicas,
En realidad es solamente una, es la buena práctica clínica dividida en muchas guías que nos van llevando de la mano para poder dar cumplimiento al desarrollo de medicamentos o de fármacos, que en realidad debería de ser de medicamentos, porque al final del día solamente los que se registran son los que cuentan y todos los que no se registran pues no se cuentan. Entonces el proceso debería de llamarse desarrollo de medicamentos, pero se llama de fármacos. Entonces el objetivo de este desarrollo o de este ciclo de la vida, que ahora ya se le denomina así, es obtener fármacos de calidad altamente seguros. Ese es el objetivo primordial. En la Facultad de Química, bueno, todos los que son químicos, que seguramente hay muchos aquí, durante su formación vieron algo que se llama ciclo de la vida. Y el ciclo de la vida se refiere al desarrollo de un fármaco desde la molécula hasta que está el fármaco y ya. Sin embargo, como ellos utilizan muchos controles de calidad para asegurar que el proceso cumple con todas las especificaciones y entonces se puede pasar a la siguiente etapa, etcétera, etcétera, y son reproducibles, etcétera, etcétera, la OMS tomó este modelo para hacer el ciclo de la vida de la investigación clínica. Entonces ahora nosotros, cuando hablamos de investigación clínica y hablamos de todo el proceso que involucra el desarrollo desde una molécula hasta un medicamento, tenemos que hablar de ese ciclo. Entonces el ciclo de la investigación clínica no es otra cosa más que el proceso regulado del desarrollo de fármacos, ¿no? Está dividido en dos grandes etapas, la preclínica y la clínica. En el caso de la preclínica, bueno, es la investigación más grande en donde hay un gran número de experimentos que están corriendo actualmente. Y lo que se busca, o la pregunta o el planteamiento del problema es, ¿cuál es la seguridad del medicamento? Sin embargo, la parte más difícil de probar es la clínica porque tenemos que demostrar y comprobar y asegurar que la interacción de este medicamento en el cuerpo es segura. Digo, segura dentro de lo que cabe. Ya sabemos que siempre hay un daño potencial. Entonces, estas son las dos definiciones, las dos grandes etapas del desarrollo de fármacos. Sin embargo, más adelante vamos a ver que este desarrollo se va fraccionando dependiendo de cómo vamos avanzando en la investigación. Tenemos entonces también algo que decir y es el riesgo de los estudios fallidos. Apenas en las noticias la semana pasada, antepasada, se creó un escándalo, ¿no? En las noticias porque AstraZeneca había detenido su investigación de una vacuna porque hubo una reacción adversa. La verdad, y honestamente yo prefiero, porque eso sucede siempre, pues que haya una reacción adversa y que se detengan y la revisen, la analicen, y continúen con la investigación hacia adelante, si es que se va a continuar hacia adelante, o si se tiene que regresar a alguna de las etapas previas para demostrar o para acomodar algo que no está funcionando bien, es mejor a que nos digan que en otras partes del mundo también se están haciendo investigación para vacunas y que no hay ninguna reacción adversa. O sea, realmente cuando escuchamos que no hay reacciones adversas, definitivamente algo no está bien. O sea, siempre va a haber una alteración, siempre va a haber un daño, y justamente en ese daño que nosotros sabemos que existe, cuando se planea una investigación, ese riesgo siempre se cuantifica y siempre se toma en cuenta. Entonces, en este artículo que cito aquí, describen solamente que para 1990 y 2004, esos fueron los porcentajes de estudios fallidos. Es decir, que llegaron hasta la fase 1 del 30 al 50%, pero ya no continuaron, ¿no? Y así vamos viendo, o sea, casi siempre al final, en la fase 3, es el menor número de estudios el que llega, y a veces llegan, es más, puede ser que se registren y una vez que están registrados y ya no se comercializan porque algo sucede, alguna cuestión económica o alguna reacción adversa grave que salió después, con el tiempo, que ya no se publicó, ya no se notificó, simplemente ya no se siguió la investigación más hacia la fase 4 y el producto ya no se comercializó, ¿no? Tenemos un caso en México, existe en México, pero no es de México. El Convivent Respimat, ¿no? El Convivent solo, el que no es Respimat, todavía tiene patente en México, ¿cómo se llama? Salbutamol y un anticolinérgico, ahorita me acuerdo del nombre. Uno es broncodilatador y el otro es un agonista adrenérgico. Entonces, en México no se comercializa porque el dispositivo
Pati. Creo que se fue. Doctora Susana, algo está pasando con su, está en mute. Le estoy mandando una solicitud para que reactive su micrófono, por favor. En algún momento se puso usted solita en mute o creo que estaba fallando su red. A ver, ya. Ahí la escuchamos, doctora. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Ahí está perfecto, doctora. Ok, entonces lo que les comentaba es que no todas las investigaciones llegan a término. Y como vamos viendo, siempre el mayor número está en las fases más incipientes. Ya en las finales, pues evidentemente ya es el menor número de estudios fallidos. Muy bien, entonces ahora voy a cambiarle a la siguiente diapositiva. A ver, es que ya no. Ahí está, estaba en esta. Entonces, el tiempo que se requiere para el desarrollo de una nueva molécula hasta que se registra un nuevo medicamento, aproximadamente son entre 10 y 15 años dependiendo del tipo de molécula. También es importante mencionar el precio, o sea, el costo de estos estudios también determina a veces la terminación del estudio. Entonces tenemos que, por ejemplo, aquí en otra publicación, aquí les pongo la referencia, en Estados Unidos se hizo un análisis para ver cuáles eran los estudios que sí se estaban concluyendo y cuánto habían costado. Entonces, aquí ponen que para cumplir los requisitos de FDA, a partir del 24 que se implementó el 24 de septiembre de 2018, ellos ponen en un periodo de 2015 a 2016 138 estudios clínicos, de los cuales nada más se aprobaron 59. Estos 59, el tamaño de la muestra era variable, era entre 15 y 8,000 participantes, dependiendo del tipo de estudio, de si era un fase 1, un fase 2, un fase 3. Ahorita veremos cuáles son estas fases. Y luego también, dependiendo de la duración, y si el estudio era para eficacia, o si era para seguridad, o si era para ambos. Bueno, lo que obtuvieron de este resultado, de este análisis, es que vean, a veces por eso las investigaciones también no concluyen. O sea, ensayos clínicos que no tenían un grupo control, o sea, los ensayos clínicos más básicos, menos de $5 millones. Eso es lo que costó en ese análisis un estudio. Pero si nos vamos nosotros a los estudios convencionales, por ejemplo, estos que son de los de abajo, de los diseñados contra placebo o los que son de no inferioridad, estamos teniendo que cuestan pues carísimos, ¿no? Estamos hablando de 13.5 millones, por ejemplo, ¿no? Entonces, de dólares. Entonces, o acá arriba, en donde, por ejemplo, nos dicen que en un estudio de no inferioridad, que también es para demostrar la seguridad o la eficacia de un estudio, vean, 252 millones de dólares. Entonces, digo, eso nada más es informativo, es para que nos demos cuenta cuánto cuesta una investigación y por qué a veces las investigaciones podrían no concluir. Es decir, no siempre no concluyen porque hay una reacción adversa, no siempre no concluyen porque no se produjo el efecto terapéutico que se esperaba. A veces no se concluyen porque el dinero no alcanza, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia del ciclo de la vida? Que en realidad es a donde yo quiero llegar. Bueno, la importancia del ciclo de la vida es que va a conjuntar en un solo proceso varias cosas. Primero, asegurar la trazabilidad y la reproductibilidad de los resultados que se van obteniendo de cada etapa de la investigación. Eso es parte de la ciencia, es parte de la metodología. Pero si además a eso hacemos que las normas de calidad, las ISO 9001, que por cierto la OMS ya las adoptó, y entonces ahora ya todo tiene que ser realizado a partir de ISO 9001. Le pongo ahí 2015 porque estoy hablando de investigación clínica, entonces a la clínica le aplica la 2015. Y si además de eso, dependiendo del tipo de investigación, si es un estudio de seguridad, si es uno de eficacia, si es un estudio para biocomparables o biosimilares como se conocen en el mundo, etcétera, utilizaremos la guía ICH que aplique,
o la guía ICH-E2, S6R2, que es la de buena práctica clínica propiamente. Bueno, entonces tenemos que hacer que todas se engranen perfectamente para que además, junto con los lineamientos internacionales de ética y bioética, podamos hacer una investigación clínica con todos los lineamientos internacionales que pide la OMS. Entonces, a eso se le denomina ciclo de la vida, claramente cuando se cumple cada una de las etapas y cada una va cumpliendo con todos los requisitos, además con el rigor estadístico, o sea, cumple, pasamos a la siguiente, cumple, pasamos a la siguiente, sin saltarnos ninguna etapa. Entonces, a eso se le denomina el ciclo de la vida. Ahora, la ejecución de la farmacovigilancia. ¿Por qué la pongo aquí? Porque anteriormente decíamos, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, que la farmacovigilancia era un tipo, o todavía en la Ley General de Salud aquí en México así la ponen, es un tipo de estudio de fase 4, en donde la fase 4 se refiere al estudio postmercadeo, o sea, cuáles reacciones adversas se presentan, etcétera, una vez que el fármaco se utiliza en las condiciones habituales de una persona, ¿no? Digo, controladas, que sigue siendo un estudio, pero las habituales. Sin embargo, en la actualidad sabemos que la farmacovigilancia debe de empezarse a estudiar desde el momento mismo en que se desarrolla una molécula. Eso hace unos años era impensable. O sea, a ver, yo estoy inventando una molécula que quiero que se comporte de esta forma porque creemos que va a tener este efecto y que después va a ser utilizada para esta aplicación clínica. Ahora resulta que desde molécula tenemos que pensar hacia una proyección, o sea, hacer un modelo de proyección para ver que si se comporta de esa forma, ¿qué puede suceder en un futuro cuando se introduzca en un organismo vivo, en una persona enferma, bajo tales condiciones? ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas? Entonces, el beneficio que nos da el ciclo de la vida es que a etapa temprana podemos tomar la decisión de abortar un estudio que claramente sabemos va a producir reacciones adversas mayores, o sea, un riesgo mayor de reacción adversa que un beneficio, porque siempre va a haber las dos cosas, pero en este caso el riesgo de daño mayor que el beneficio. Entonces, esa es otra de las características que están acompañando al modelo del ciclo de la vida del desarrollo de la investigación clínica. Entonces, aquí les pongo un dibujito, ¿no? Un esquemita. Este esquema, sobre todo el primero, el de arriba, la parte de arriba, es la que en la Facultad de Química y todos los que desarrollan fármacos utilizan, ¿no? Entonces es el desarrollo biofarmacéutico del fármaco, primero en modelos chiquitos, van haciendo sus pruebas, sus experimentos, van cumpliendo, etcétera, etcétera. Cumplen todo lo que habían propuesto en un protocolo y entonces ahora van a hacer la transferencia de tecnología para llevarlo a un proceso mayor en donde se puedan crear un lote de fármaco, por ejemplo, en lugar de una pequeña cantidad acá, un lote, etcétera, ¿no? Y después, pues finalmente a la descontinuación, cuando el fármaco tiene que ser desechado. Este es el ciclo de la vida del desarrollo biofarmacéutico, Pero junto a ahora debemos nosotros de hacer la parte de la investigación clínica. Es decir, durante el desarrollo biofarmacéutico nosotros tenemos que estar pensando en la factibilidad de la investigación clínica de acuerdo a lo que se está desarrollando. Al mismo tiempo, tenemos que estar averiguando qué se está publicando, qué se está haciendo, qué están haciendo en otro lado, qué es lo que va resultando, porque igual y en otro lado ya se nos adelantaron y resulta que lo que están obteniendo pues no es algo que nos cree una mejor expectativa, entonces a lo mejor aquí es momento de abortar el proyecto, ¿no? El contrato del proyecto obviamente siempre se necesita porque eso da una certeza al grupo de personas que están trabajando en él, porque al final del día, digamos, este es un tema académico, pero al final del día esta es una forma de vida. Esto es trabajo de muchas personas que desde los señores de limpieza hasta el investigador principal están involucrados y pues se tiene que asegurar todo ese proceso, ¿no? Luego acá en la parte de la transferencia de la tecnología, nosotros, o quienes hacen la investigación, pues se hace el desarrollo del protocolo de investigación. El protocolo de investigación es un instrumento valiosísimo. Digamos, el tema no es pero también hay un ciclo de la vida, es que de cada una de estas etapas hay un subproceso, entonces se tiene que ir analizando cada uno de ellos. Pero en el caso del protocolo de investigación es muy interesante porque
también tiene una parte científica, también una parte ética y una regulatoria. Y desafortunadamente en México la parte regulatoria limita mucho el desarrollo de la investigación. ¿Por qué? Porque a diferencia de en otros países, por ejemplo en la Comunidad Europea o en FDA, el comité técnico científico que revisa los protocolos realmente es un comité de alto prestigio, ¿no? Es gente que se dedica a esto y que percibe un sueldo por esto. O sea, los sueldos siempre son importantes porque dan una certeza. Entonces, crean un comité en donde se vuelve un grupo de personas, son un grupo de personas expertas en el tema, pero no en todos los temas, sino en uno en específico, y luego otro comité o subcomité para otro, y así para muchos temas. Y entonces eso hace que se vaya fluyendo la dictaminación de los protocolos, la aprobación de estos, y después el seguimiento de los mismos, una vez que se han aprobado, ¿no? En México, desafortunadamente, es poca la gente que trabaja en estos comités o en la COFEPRIS como dictaminadores, y entonces lo que sucede es que poca gente, porque hay pocos recursos en el país, trabajan haciendo muchas cosas y a veces eso limita la liberación de protocolos, ¿no? Y eso hace que en México la liberación de estos trámites sea muy lenta y también la liberación de nuevos proyectos sea lento y todo sea más lento y más caro, porque finalmente se sigue pagando todo el proceso. Bueno, aquí tenemos también, como parte del ciclo de la vida, la ejecución del estudio clínico. Una vez que sea, si se va a requerir hacer un análisis farmacocinético, por ejemplo, o algo que requiera análisis de algún fluido biológico, bueno, la validación de la metodología analítica, la parte del modelo estadístico para analizar los datos, etcétera. Todo eso va trabajando casi de manera simultánea. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo en plano para que se pueda explicar, pero están entrelazados y se van trabajando de manera simultánea. Y finalmente, al final, siempre va a estar la descontinuación. Ahora, el hecho de que aquí abajo hayamos puesto, bueno, yo no lo puse, pues, o sea, la OMS lo haya propuesto así, la farmacovigilancia, da certeza. Da certeza de muchas cosas. Primero, si desde el desarrollo y la factibilidad vemos que algo, una reacción adversa, un riesgo potencial está ahí, que no se va a poder quitar y que pone en riesgo la salud de una población o de una persona, basta que sea una, suficiente para desechar un proyecto, ¿no? Entonces, así en cada una de las etapas se va analizando la parte de farmacovigilancia, se va obteniendo los datos, ¿no? que se tengan que medir, que se tengan que analizar, y entonces se van tomando decisiones. Ahora, para farmacovigilancia, la OMS también aprobó una nueva información. Antes solamente se llamaba diccionario MEDRA, así se llamaba. Ahora se llama guía ICH también. Entonces, MEDRA, para lo que sirve, es para identificar reacciones adversas, para clasificarlas de acuerdo a la gravedad. Y está muy interesante porque entonces aquí, los que sean más o menos de mi edad y un poquito antes, nos acordaremos de un libro de semiología médica que se llama, que la escribió el doctor Suros, ¿no? Entonces, Suros nos enseñaba a hacer semiología médica, a interrogar muy bien cada una de los síntomas que tenía el paciente y después a medir los signos y así hacemos síndromes y hacemos diagnósticos y hacemos muchas cosas. Eso se ha ido perdiendo un poco porque hay más tecnología y antes no teníamos tanta, entonces teníamos que preguntar mucho y explorar mucho para saber. Resulta que Medra adoptó algo parecido. Entonces, hicieron una descripción, bueno, hay una tabla, primero es como una base de datos en donde se tienen que meter todos los síntomas, luego todos los signos, luego se van organizando por órganos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cefalea, dependiendo de las características, bueno, puede ser cardiovascular, pero puede ser nerviosa. Bueno, iban haciendo una serie de preguntas para irlos acomodando, dependiendo de cuál fue la manifestación. Y entonces, por órgano, por sistema, y finalmente, ya cuando se llena toda esa base, el propio sistema dice, bueno, esta cefalea es de tipo nervioso, por lo tanto, nervioso es de los órganos vitales. Entonces, le va dando una prioridad, va priorizando cuáles son más valiosos, cuáles
todos los que sean del sistema nervioso son más valiosos y después todos los cardiovasculares, todos los renales, y así al final la piel, al final el músculo y el hueso, ¿no? Como sabemos, en medicina siempre esos tres sistemas son los que se quedan sin flujo sanguíneo, sin oxigenación, sin nutrición, cuando hay peligro de vida, ¿no? Entonces, así lo va haciendo de tal manera, va creando un resultado para conocer, bueno, primero para clasificar y después para conocer la gravedad de las reacciones adversas, ¿no? Además de que también va creando causalidad. Así es que sí podemos saber, sin repetir la dosis, si es causal o no. Entonces, eso, y lo utilizamos desde un principio, nos da información de, ok, continuamos con la investigación o no continuamos con ella. Claro, también hay una tabla, evaluación de riesgo, que también es una guía de ICH, en donde se van haciendo ponderaciones. Todo esto lo hace el área de estadística, ¿no? Es parte del desarrollo farmacéutico. Entonces van ponderando el riesgo, siempre va a haber riesgo, acuérdense, si el riesgo va del 0. Entonces toman decisiones de continuar o no. Entonces ya es más fácil, ¿no? Ya no se gasta, o sea, se gasta mucho dinero en la inversión para poder tener todo este tipo de herramientas, pero al final es menos caro porque se puede detener una investigación cuando ya no es factible desde antes, pero que antes no lo podíamos saber y que ahora sí lo podemos saber, ¿no? Entonces, es muy interesante esto del ciclo de la vida. Entonces, ¿pero qué es? Entonces, yo aquí les pongo una definición, ¿no? Se refiere al gran proceso y entonces este proceso tiene subprocesos que están asociados y descritos a través del tiempo, o sea, de una investigación, que van a describir de manera precisa el desarrollo de un medicamento en materia de seguridad, eficacia y calidad, que además van a estar comprobados a través de la metodología de cada uno de los estudios clínicos que les aplique, ¿no? Va a depender de si es una molécula sintética, si es una biotecnológica, si es una molécula que es huérfana, o sea, que es para un medicamento huérfano, etcétera. O sea, va a depender del tipo de molécula que sea, pero finalmente este ciclo de la vida, o sea, no es único, es adaptable, o sea, se va acomodando dependiendo de las características del estudio que se va a realizar y del medicamento que se va a realizar. Ahora, la triste historia, ¿no? La triste historia, y digo triste porque en realidad yo soy, o sea, yo opino, y es una opinión mía, personal, en donde deberíamos de guiarnos por lo que la OMS ya tiene estructurado. O sea, la OMS no es, o sea, ya se dedicó a armonizar todo aquello que es producible, que es trazable, que se puede extrapolar, o sea, ya lo tiene, y lo que no, también lo dice, ¿no? Esto es particular para esta población, etcétera. Cuando no lo hacemos de esa forma, entonces nos tenemos que ir a la ley mexicana vigente. Y nuestra ley mexicana vigente para la salud, pues ya está obsoleta. O sea, esa es la triste realidad. Está obsoleta y, claro, el cuarto constitucional se actualizó hace unos cuantos años, pero no menos de 10, pero de todas maneras, en relación a la investigación para la salud, aún sigue estando muy verde. Entonces, nos falta actualidad, y como nos falta actualidad, entonces casi siempre tenemos que saltarnos a la regulación internacional. Entonces, por ley, siempre tenemos que utilizar primero lo que está puesto en México. Y cuando no nos alcanza lo que está en México, pues nos tenemos que saltar a la que siga, a la que. Por ejemplo, si hablamos de farmoquímicos, o sea, de medicamentos sintéticos, casi siempre la regulación que nos aplica es FDA. Y si nos vamos a biotecnología, es la comunidad europea la que está más avanzada, y de hecho es la que es puntero en este tipo de investigación. Entonces nosotros ya vamos viendo cuál es la que más nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar información canadiense. ¿Por qué? Los canadienses son muy aplicados, son buenos alumnos, ¿no? Entonces hacen muy buenos trabajos. Entonces ordenaron muy bien, por ejemplo, la regulación para inhalables. FDA la tiene y también está muy confusa, pero si uno se va a Health Canada y lo lee, dice, ya le entendí. Y ya cuando lo analizamos es lo mismo, nada más que estos muchachos lo acomodaron en un orden impecable, que hace que uno lo entienda perfectamente bien. Entonces, pues ahora sí que también va a depender mucho de la preferencia que uno tenga, pero siempre deben de ser entidades que la OMS tenga reconocidas, ¿no? Entonces, en México,
Del cuarto constitucional, pues ya sabemos que deriva la Secretaría de Salud y obviamente la Ley General de Salud. De la Secretaría de Salud nos interesa muchísimo el Consejo General de Salubridad porque es de donde van a derivar casi todos los acuerdos, las publicaciones y todo del tipo de estudio, del tipo de prueba, de los medicamentos que se pueden utilizar como referencia, de los que les aplica algún tipo de estudio en particular, etcétera. Y también de la Secretaría de Salud deriva la Conbioética, que es la encargada de regular todos los comités de ética que se necesitan, es un requisito para hacer la investigación, y pues también la COFEPRIS deriva de la Secretaría de Salud y es la comisión encargada de autorizar los protocolos de todas las fases de la investigación. Entonces, digamos que este es el marco regulatorio general de México. Claro, hay muchas cosas más que se tendrían que ir desmenuzando, pero por el tiempo nada más voy a mencionar estas en general, y si tienen alguna pregunta en particular, pues ya platicaremos al respecto. Entonces, en relación al abordaje regulatorio, bueno, pues es que la regulación la tenemos que cumplir a fuerza, ¿no? No hay más, y por ahí dicen los abogados que la ignorancia no nos exime de la culpa. Así es que no podemos decir un día, bueno, es que yo no sabía que tenía que hacer esto, yo no sabía que tenía que hacer el otro. O sea, simplemente que si nosotros vamos a hacer investigación clínica es nuestra obligación saber todo lo relacionado a la parte legal que aplica a la investigación clínica, tanto al desarrollo de los fármacos, la parte preclínica, porque finalmente cuando nosotros desarrollamos una investigación clínica tenemos que evaluar los resultados de toda la parte preclínica para poder decir, sí, estamos en condiciones de pasar a la parte de estudios en humanos. Todos los investigadores que estamos encargados de la investigación clínica somos responsables de esa decisión. Por lo tanto, es nuestra obligación saber de qué se trata la investigación preclínica. Aquí no aplica, bueno, es que a mí no me toca. Es que yo no soy preclínico, a mí no me toca. Es que yo no soy biotecnólogo molecular, eso tampoco me toca. Bueno, sí, no me toca hacer las pruebas, pero sí tengo que saber interpretarlas para poder tomar la decisión de que vamos a hacer el estudio de biocomparabilidad, por ejemplo, de una insulina, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Pues el histórico es importante, cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, la norma 177, que es para bioequivalencia, hay un apartado particular que a mí me gusta más la versión anterior, que ya es obsoleta, ¿no? ¿Por qué me gusta más? Porque viene bien descrita cómo se hace el cálculo de los tiempos de muestreo. Mientras que en esta nueva ya ni lo mencionan, nomás dicen que se tienen que hacer los tiempos de muestreo, o sea, los tiempos en que se tienen que tomar las muestras de sangre. Entonces, sí es importante a veces irnos un poquito hacia atrás, considerar qué fue lo que sucedió para hacer estos cambios, si solamente fueron cambios en la forma, pero no en el contenido, etcétera, etcétera, si los podemos tomar en cuenta o ya no, definitivamente provocaron un error y por eso ya no se usan, etcétera, ¿no? El político, pues también es importante porque, por ejemplo, estamos viendo un momento politizado, hasta la investigación, en este momento, ¿no? Entonces, en el desarrollo de las vacunas, ¿no? Ahorita pareciera que quien obtenga la vacuna más rápido, entonces, el país que la obtenga más rápido, entonces, como que va a tener una ventaja sobre otros. La verdad es que mi opinión personal es que dejen a los investigadores trabajar en paz en el tiempo que deben de trabajar y sí utilizar, o sea, sí reconocer este momento político que estamos viviendo, en donde hay una emergencia, para entender por qué de repente están sucediendo, digamos, alteraciones en el tiempo, en el proceso del ciclo de la vida del desarrollo de una vacuna. Por ejemplo, en Rusia, ¿no? En donde claramente se saltaron algunas etapas de investigación, ¿no? Pero no por eso vamos a aceptarlo. O sea, simplemente es para entender el contexto, no para aceptarlo, ¿no? Entonces, todos estos puntos son para entender el proceso. No, definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer es considerar el momento regulatorio vigente en el que estamos viviendo y cumplirlo. Eso es lo que nos corresponde. Bueno, ahora, los ensayos preclínicos son parte de la investigación. De hecho, la investigación clínica es todo. O sea, una vez que un producto farmacéutico, ya sea dispositivo médico, o sea medicamento, farmoquímico, biotecnológico, o una vacuna que también es biotecnológico, se vuelve ciclo de la vida de la investigación clínica. Y la investigación preclínica se vuelve parte de la investigación clínica, porque está enfocado hacia el uso en humanos.
Eso es importante que lo entendamos. Claro, cuando solamente hablamos de la investigación preclínica, como por ejemplo el desarrollo de un perfil de disolución que no tiene ningún objetivo hacia el desarrollo de un medicamento, bueno, pues ni modo, o sea, es preclínico. Pero cuando estamos hablando del ciclo de la vida de la investigación, aquí es parte de la clínica. Sin embargo, lo separé para repasarlos, ¿no? Entonces, un ensayo preclínico se refiere a toda la investigación que no está hecha en humanos. Pero en el ciclo de la vida se refiere que no está hecha en humanos, pero que tiene como fin pasar a la investigación en humanos. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, son aquellas pruebas en donde se va a determinar el comportamiento en diferentes pHs. Bueno, primero el pH, luego el comportamiento en diferentes pHs, el comportamiento de la molécula a diferentes temperaturas, el punto de ebullición, el punto de vista eléctrico, si fuera una proteína, la estructura primaria, secundaria, cuaternaria, etcétera, las glicosilaciones, si fuera un farmacoquímico, los perfiles de disolución, la estabilidad del fármaco, la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se referirían los ensayos preclínicos. Ahora, los clínicos, bueno, los preclínicos clínicos, bueno, es que se llaman preclínicos no clínicos, y estos son preclínicos clínicos, pues. Entonces, aquí lo que buscamos conocer es el comportamiento ya en un proceso de vida. Y anteriormente se hablaba de que por lo menos se hicieran 3 especies y que una no fuera roedora, por ejemplo, conejos, ¿no? Sin embargo, los grandes grupos de bioética, o sea, los que protegen a los animales, cada vez protegen más a los animales. Eso es realmente impacta ver cómo se protege más a los animales que a los humanos. O sea, los grandes gremios o comisiones de protección a los animales es mayor y tienen más rigor y tienen más agremiados y tienen más cosas descritas que la de los humanos. Y lo vemos inclusive en la práctica médica cuando de repente llega un paciente a un consultorio y vemos el poco interés y la poca emoción que un médico a veces le transmite a su paciente contra un veterinario cuando ve a un perro, ¿no? Que llega a su revisión. Entonces, sí es un poco triste saber que de repente siempre con los animales hay más atención, pero aquí lo que les quiero comentar es que gracias a esto que les acabo de decir, cada vez se está proponiendo más el modelaje in vitro y el modelaje a través de modelos computacionales que el uso en animales. O sea, cada vez es mayor esta propuesta, cada vez se proponen más modelos de ese tipo, y entonces eso a mí me da mucho gusto porque la verdad es que yo sí soy fan de los animales, entonces, y que definitivamente si nos van a dar resultados que son confiables, pues ya no vamos a tener que sacrificar a ninguno, ni vamos a tener que producir modelos de cáncer, ni modelos de nada, simplemente modelajes de otro tipo que nos den resultados que sean confiables. Pero, ¿para qué nos sirven estos modelos? Bueno, pues para crear modelos de acoplamiento a receptores, para probar el mecanismo de acción, para probar la toxicidad, que todo esto es legal, o sea, se pide en un dossier cuando se va a registrar un medicamento, la toxicidad aguda, la subaguda y la crónica. De hecho, la toxicidad y la estabilidad son 2 pruebas que durante todo el tiempo en que el fármaco se está comercializando, el medicamento, perdón, se está comercializando, o sea, 2 años, la caducidad, en los laboratorios se tienen que estar corriendo estas pruebas. Entonces, cuando a veces durante este trayecto algo le sucede al animal o algo le sucede a la estabilidad, a veces se tienen que retirar los lotes. No, bueno, a veces siempre se tienen que retirar los lotes porque es un riesgo a la salud. ¿Qué más con los estudios preclínicos? Bueno, pues aparte de la farmacodinamia, pues la farmacocinética también se realiza en animales para poder predecir el comportamiento del fármaco en este tipo de modelos farmacocinéticos y poder pasar hacia la clínica, pero ya con datos que nos pueden predecir algo. O sea, el comportamiento, algo que podría suceder en la clínica. Ahora, una vez que ya evaluamos todo esto, bueno, algo que no les mencioné es características del ciclo de la vida de la investigación clínica es que se debe hacer un mapeo de procesos. ¿Qué es un mapeo de procesos? Bueno, pues un mapeo de procesos es poner los procesos más relevantes de cada uno de los subprocesos que ya vimos, pero además con un valor estadístico, lo que significa que todo el tiempo van a ser evaluados.
Entonces, este mapeo de procesos, seguramente los que no son químicos ni biólogos, los doctores, los médicos, han escuchado lo que se llama atributos críticos de la calidad. A través de este mapeo de procesos, lo que se va a hacer es evaluar, o más bien, sí, estar evaluando todo el tiempo, resaltando estos atributos críticos de la calidad de cada una de estas etapas. Entonces, si algún atributo crítico de calidad de estas etapas no se cumpliera estadísticamente, no se puede pasar a la siguiente etapa. Bueno, aquí estoy pensando que ya evaluamos todo lo anterior y esos atributos críticos de calidad sí cumplieron todo lo que pedía, por ejemplo, la farmacopea, ¿no? Entonces, ya pasamos a la parte de la investigación clínica, ya se cumplió con todo lo anterior, excepto, aquí le pongo, en el caso de la intercambiabilidad no se necesita lo anterior. Justamente por eso los medicamentos intercambiables no cuestan tanto como los innovadores, porque todo lo anterior ya se lo ahorró el genérico. Entonces, solo en el genérico no aplica, pues ya le picamos iniciar y entonces iniciamos la fase de la investigación clínica. La fase de la investigación clínica en México está dividida así, como la estoy poniendo. Fase 1, 2, 3 y 4, ¿no? Hasta la fase 3, cuando se termina la fase 3 y cumple con todo, o sea, los resultados son favorables, entonces la COFEPRIS autoriza un nuevo medicamento, ¿sí? Tuvo que haber presentado toda la investigación preclínica, la fase 1, la 2 y la 3, y ya se lo dan. Y se lo dan condicionado a que debe de presentar el fase 4, un estudio de fase 4. Estoy hablando de una nueva molécula, porque para una bioequivalencia no le piden un fase 4. El fase 4 es un estudio clínico también, que también tiene un cálculo de tamaño de muestra, también tiene un diseño experimental y se va a hacer con pacientes que estén tomando el medicamento que fue aprobado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de estos? Ya no puse tantos datos como en otras ocasiones porque ya no se necesita. Anteriormente decíamos sanos, fase 1 sanos, es no comparativo, y si no es comparativo, es no comparativo y el tamaño de la muestra es pequeño. No, ahorita ya no vamos a decir nada de eso porque siempre se tiene que hacer un cálculo del tamaño de la muestra. Y si no tenemos información para hacer un cálculo del tamaño de la muestra, entonces se tiene que hacer un estudio piloto. Entonces, finalmente, a diferencia de otras veces, esto era aceptado. Entonces yo podía hacer un estudio con 20 sujetos, tranquilamente, puede decir es un fase 1, y ya, me lo aprobaban en cualquier parte del mundo. Ahorita, así no es, tengo que hacer un cálculo del tamaño de muestra. Entonces, en este caso, fase 1 es no comparativo y son sanos. En el fase 2, son enfermos, o sea, que tienen la enfermedad para la cual es la indicación terapéutica y no es comparativo tampoco. El fase 3 también son enfermos, es comparativo y es aleatorizado. Entonces, por lo menos se requieren 2 grupos de estudio, ¿no? El fase 4 es post-comercialización. Digamos que es lo que necesitamos saber ahorita. Esto está descrito en la Ley General de Salud y está descrito en el Reglamento de Investigación para la Salud. Así viene, bueno, con más letras, pues, más explicado. Es una clasificación temporal, pero ¿qué creen? Que hay otra clasificación desde hace muchos años, desde 2006, que está en las guías ICH. Esta clasificación, primero me voy a adelantar a la otra diapositiva, aquí. Me gusta más, porque esta clasificación, a diferencia de la fase 1, que es esta es temporal. Y se supone que yo tengo que hacer esta fase, terminarla, obtener resultados de aquí, para hacer el cálculo y el diseño de esta, y luego terminar esta, y solamente cuando van siendo aprobatorias, vamos pasando a la que sigue y así, y así, y así. Entonces, quita mucho tiempo y además no se obtiene tanta información. Cuando nosotros utilizamos esta clasificación de acá, esta, que no es temporal, sino es por el objetivo del estudio, lo cual me parece mejor, porque lo que siempre vamos a medir en un protocolo es el objetivo del estudio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean ustedes, aquí ponen en la EMA los tiempos, o sea, las clasificaciones temporales, fase 1, 2, 3 y 4, y luego ponen acá la que es por objetivos, que es de la EMA, ¿no? Y ponen, por ejemplo, en el caso de la farmacología humana, vean, hay hasta 3 tipos de estudios que abarcan la fase 1. Y aquí, con un estudio de fase 1, ya cubrimos la fase 1 y ahora nos vamos a la fase 2. Por eso, a veces, cuando llegamos a la fase 2,
hay necesidad de regresarnos porque no es concluyente. Vean, ahora sí ya me voy a regresar al anterior y aquí vemos. Doctora Susana, ¿sí nos escucha? Bueno, ¿sí me escucha? Creo que la perdimos. Denme un segundo, por favor, para volver a contactarla. ¿Hola? Ahí está, doctora. Ya está de regreso. Se nos fue un ¿Me escuchan? segundo. Sí. Nosotros sí la escuchamos. Ok, entonces vean, mientras que, por ejemplo, en México un fase 1 podría ser solamente el PK o el PD o algún tipo de estudio de no interacción o de interacción, uno de estos, el que sea, ¿no? Acá en la EMA, se me fue en la EMA, ustedes vean, podríamos hacer hasta 3 tipos de estudios solo y corresponderían a la fase 1 de México. Entonces nosotros nos estamos quedando cortos. Si ustedes ven, está acá el dibujito de una de las bolitas, de uno de los ensayos, que está acá más hacia afuera del cuadro, es el protocolo de investigación. O sea, tendríamos 3 protocolos, ¿no? Y todos tendrían su propio tamaño de muestra, su propio objetivo, su propia metodología, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente por eso, cuando a nosotros nos llega una investigación del extranjero, que fue aprobado por EMA o por FDA, porque FDA también ya adoptó este sistema desde hace muchos años, resulta que vemos un fase 1 con muchísima investigación, ¿no? Investigación desde una caracterización farmacocinética, una farmacodinámica, un estudio, diseño, actualmente las novedades, ¿no? Un PKPD, inclusive bioequivalencias, ¿no? Estudios de no interacción con alimentos, sin alimentos, etcétera, etcétera. Y en México no, en México basta uno aquí, uno aquí, uno aquí. Se da el registro, uno acá. Y además, últimamente ya se hace, pero en años anteriores la farmacovigilancia no se realizaba. O sea, notificaban reacciones adversas, pero no había ese análisis de totalidad y todo esto que tiene que ver con la farmacovigilancia. Entonces, para que México obtuviera el certificado de ser parte del bloque de la OMS, tuvo que pasar los exámenes que la OPS y la OMS les hizo. Desafortunadamente, no, solamente se los hizo a ellos, pero no nos incluyeron a los que hacemos investigación. Por lo tanto, el proceso sigue siendo el mismo, porque además la Ley General de Salud pues no se modificó, o sea, sigue igualita. Así es que si nosotros cumplimos la ley, basta con que hagamos uno de cada fase, ya cumplimos, pero ya honestamente, ya de manera ética y así con el profesionalismo que se supone debemos de tener, etcétera, 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 resulta que nos falta muchísima información para poder demostrar la seguridad, eficacia y calidad de un producto farmacéutico. ¿Ven? O sea, realmente creo que nos estamos quedando cortos en la investigación que estamos haciendo en nuestro país. Entonces, el ciclo de la vida nos sirve para optimizar recursos, el tiempo en el que se desarrolla el estudio, para elegir mejor el diseño del estudio, por supuesto, para un mejor cálculo del tamaño de muestra, para elegir entre los diferentes tipos de investigación que se tienen que hacer para poder obtener apenas los resultados de la fase 1, y después también nos sirve para individualizar la metodología para cada uno de los diseños, para cada uno de los estudios, para cada uno de los fármacos que se van a probar. Entonces, el ciclo de la vida realmente es una herramienta, no es una herramienta, es una estrategia que nos sirve para crear productos de alta calidad, que además sean reproducibles y que además nos den como consecuencia fármacos seguros. Entonces, vean, aquí les pongo la gestión del ciclo de la vida, ya pensando en cómo se debe de operar unidad de inversión y junto con el laboratorio, es que es en 3, laboratorio, farmacéutico, sitio de investigación, entidad regulatoria. O sea, son las 3 partes. Entonces, ¿cómo debe de ser? Bueno, pues con un protocolo de investigación
que traiga bien definido un planteamiento de problema, un objetivo y una hipótesis, que es lo que se va a medir, un cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Eso es importante. El conocimiento del marco regulatorio que le aplique, o sea, la COFEPRIS, que le aplique a ese tipo de desarrollo. ¿Cuál es el contexto internacional con respecto a nosotros? Por ejemplo, quiero hacer una bioequivalencia de un antiviral que se está utilizando mucho en otros países para ahorita, para el manejo de COVID, pero en México no hay referencia regulatoria. Y donde sí la hay es en Japón y en Rusia. Japón es un país con muchos requisitos regulatorios porque es un país que tiene una agencia regulatoria fuerte. Entonces, obtener el producto de allá se vuelve muy complicado. ¿Dónde se vuelve muy fácil? Pues en Rusia, porque Rusia no está reconocida por la OMS, entonces se vuelve muy fácil. Pero entonces me voy a lo fácil, y si me voy a lo fácil, ¿quién sabe si todo lo que ya platicamos hace un momento se cumpla para ese medicamento que les estoy comentando? Entonces lo traemos a México, ¿no? Hacemos la importación, cumpliendo con la ley y todo, la compra, la importación, hacemos el estudio y resulta que es bioequivalente, ¿no? ¿Y qué tal que alguno de los procesos no se cumplió como debería de haberse cumplido? Por eso no debemos de estar utilizando medicamentos de referencia de países que no cumple, que su agencia regulatoria no cumple, ¿no? Porque no tenemos esa certeza. Entonces vean aquí, en este ciclo de acá, en el primero, cómo el protocolo de investigación está interrelacionado con la entidad regulatoria. Finalmente vemos cómo los procesos, si esta bolita fuera corriendo, iríamos desde el no clínico, el preclínico y el clínico, porque además cada una de las etapas del desarrollo del farmacéutico, del biofarmacéutico, debe de tener protocolos de estudio o de investigación para cada uno de sus procesos. Y finalmente lo que nosotros queremos obtener es alta calidad, eficacia y seguridad. Ahora, la calidad sí puede ser absoluta, la eficacia y la seguridad no. ¿Por qué? Porque dependen de la población y hay variabilidad biológica, y eso ya lo sabemos. En el sano, en el que nosotros enseñamos en segundo año, hay variabilidad biológica. En los enfermos hay variabilidad biológica porque además de la suya, de cuando era sano, ahora tiene la variabilidad de la enfermedad, más el momento de la enfermedad en el que esté, más la variación que tiene por el uso de fármacos que ha tomado o de medicamentos que ha tomado para el manejo de su enfermedad. Entonces ya no sabemos exactamente cómo va a responder, cómo va a ser la eficacia, cuál va a ser la seguridad, cuáles reacciones adversas va a tener y cuál va a ser la magnitud de estas, ¿no? Más ahorita ya sabemos que hay polimorfismo y que somos metabolizadores lentos y que las mujeres más lentas para otras cosas y que para algunos AINES y que para algunos COX-IPs y que no sé cuánto. Entonces, pues no tenemos tanta certeza. Realmente lo que tendríamos que hacer nosotros como facultad es enseñarles a nuestros alumnos justo esto, que el polimorfismo a los fármacos es tal y es tan desconocido que tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que nos están diciendo sobre el resultado de una investigación de un fármaco solamente es el resultado de un muestreo, o sea, de algo que sucedió en muestras de población en donde se hizo la investigación y que no necesariamente puede ser del todo extrapolable a nuestro grupo de pacientes. De ahí que a veces hay falla terapéuticas. ¿Por qué a fulanito no le funcionó y a perenganito sí le funcionó? Si tenían la misma enfermedad, se los di igualito, sí, pero son diferentes. Entonces, eso es lo que no estamos viendo. Otra cosa que tampoco estamos viendo en el análisis, del desarrollo de la investigación de fármacos, son los excipientes, que al final del día también son fármacos, también tienen un efecto. Hay algunos de los principios son de harina de la corteza o de la cáscara o de la piel del camarón, y hay gente que es alérgica al camarón. Entonces no lo estamos considerando tampoco y de repente se consume en un medicamento que, por cierto, no sabemos qué tipo de principio activo trae porque eso no viene en las etiquetas ni en ningún lado, y entonces el paciente tiene una alergia y tampoco sabemos. Y esa es una reacción adversa, o sea, es farmacovigilancia. ¿Y por qué no se vio? Ah, pues porque resulta que sí, a lo mejor sí se vio, pero pues en ese momento no demostró ser un riesgo, ¿no? O sea, no lo vieron como un riesgo, fue pasando, fue caminando, fue avanzando, y hasta ahora, en estas épocas que tenemos en la actualidad, vemos que efectivamente el efecto de los fármacos, pues no lo conocemos tanto como pensábamos, ¿no? Entonces, y que la investigación clínica solamente es una pequeña parte de todo lo que sucede cuando se da en la fase 4, ¿no? O sea, ya
el tratamiento a los pacientes. O sea, realmente allí son las grandes poblaciones y allí no hay tanto control. Y como les digo, en México sí hay farmacovigilancia, pero no es como dicen, o sea, realmente no es activa, realmente no se está notificando constantemente. Entonces no tenemos información, no podemos caracterizar nuestra población. No tenemos esa información. Vean, entonces, el ciclo de la vida de la investigación clínica en el desarrollo de los fármacos es una premisa a corto plazo, pero también a largo plazo, o sea, en los dos, porque lo vamos a utilizar desde el momento mismo del descubrimiento de la molécula, todo su desarrollo hasta que caduca, hasta que se retira, ¿no? Y en todo este proceso, la farmacovigilancia es nuestra mejor ciencia, compañera, que nos va a ayudar a tomar decisiones de continuar sí o no con el desarrollo de la investigación, sí o no con el uso del fármaco, con la comercialización y el uso en el país, ¿no? O en el mundo. Ahora, en México, ¿qué tenemos? Tenemos poco. Hay investigación en las universidades, en los institutos, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, en los institutos, lo que más se realiza es dependiendo de la especialidad. Por ejemplo, en cardiología, pues productos cardiológicos, etc. En el INCAN, pues de cáncer. En el INER, pues respiratorios. O sea, realmente no es tanta la investigación que hay. Hay unidades particulares, ¿no? Privadas, en donde se realizan algunos tipos de estudios también. Tanto de estudios de fases como estudios de bioequivalencia, son los terceros autorizados, y de biocomparabilidad. Sin embargo, nuestra regulación mexicana no está actualizada con respecto al mundo y por lo tanto seguimos muy atrás. La investigación en México es más barata que en el extranjero y tampoco estoy de acuerdo porque nuestro conocimiento y todo lo que nosotros sabemos hacer cuesta tanto como lo que le paguen a alguien en Alemania. Sin embargo, no es así, la realidad es otra. Y finalmente eso hace que a veces las investigaciones pues no tengan el valor que deberían de tener, ¿no? Ahí es a donde les digo que la cuestión cultural, política, económica sí influye. Entonces, hacen falta recursos económicos, porque ya vimos que cuesta mucho la investigación. Hacen falta recursos académicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí tenemos nosotros una maestría de farmacología clínica, sin embargo, faltan muchos temas de actualidad ahí en esas materias, ¿no? Faltan muchas cosas que necesita nuestro país, muchos elementos para que México sea un país que sobresalga en la investigación clínica. Porque sí, lo que sí tenemos es grandes científicos en nuestro país. O sea, de algo que yo les digo a mis alumnos todo el tiempo es, los médicos buenos son los que se hacen con pocos recursos. Ustedes van a ser de los buenos, porque tenemos pocos recursos, pero cómo nos hacen pensar en la escuela, ¿no? La verdad es que sobresale el científico mexicano y a veces sobresale tanto que se lo lleva, ¿no? Así es que sí necesitamos fortalecer mucho el conocimiento a nuestros alumnos de estas partes de la investigación, porque inclusive podrían ser una fuente inspiradora, ¿no? O sea, casi todos quieren ser especialistas y está muy bien, pero a mí me gustaría también que fueran médicos que se dedicaran a la investigación clínica, a desarrollar, a monitorizar, a cuidar la seguridad de los medicamentos, a hacer que las dosis de los medicamentos que se les van a administrar sean las correctas para los pacientes. O sea, eso también sería muy bueno. Y en algunos países del primer mundo sí se hace, ¿no? Entonces, tenemos en México también la posibilidad de hacer investigación de bioequivalencia, justo el modelo de terceros autorizados. El mejor modelo es de aquí porque hay otros países donde ya lo empezaron a copiar, pero es de aquí. También el de biocomparables es de aquí, ¿no? Tenemos investigación transnacional de todas las fases, bien recibida por los extranjeros, porque el precio es accesible, porque hay propiedad intelectual y porque la parte de los impuestos que a ellos, o sea, una cuestión de impuestos que a ellos les piden desde su casa matriz, también es accesible. O sea, que realmente sí hay varios requisitos que México cumple para que se haga inversión de investigación biofarmacéutica en México. Lo que a veces hace falta es dónde hacerla y también quiénes la hagan, ¿no? Entonces, a veces unos cuantos hacen muchas cosas y la verdad es que eso tampoco está correcto porque deberíamos de dedicarnos, por ejemplo, algunos solo a fase 1, otros solo a fase 2, otros solo a fase 3, etcétera, etcétera, para que realmente el ciclo de la vida se cumpliera como se debe de cumplir
porque habría mayor expertise, o sea, y más profundidad de conocimiento en cada una de estas etapas, ¿no? Bueno, y ya para terminar, aquí les pongo este reconocimiento, ¿no? Que la COFEPRIS obtuvo, de reconocimiento internacional de registros sanitarios, ¿no? Entonces, México debería de ser un puente hacia toda Latinoamérica, hacia Estados Unidos, hacia Europa. ¿Por qué? Por pertenecer al bloque de la OMS, la investigación que se haga en México y los registros de los medicamentos que se obtengan aquí, que sería la última etapa del ciclo de la vida, serían, o sea, cumplirían todos los requisitos de otros países y entonces se podrían comercializar pues a todos estos países que les mencioné. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si son del extranjero y vienen aquí, pues dejarían una derrama económica. Pero si son productos mexicanos, entonces mejorarían pues, las condiciones de trabajo económicas de México. ¿Por qué? Pues habría más fuentes de trabajo, mejores sueldos, etcétera, etcétera. Desafortunadamente no se está tomando de esa forma. De hecho, ahorita estamos frenados un poco en el desarrollo de investigación clínica porque desde que entró el nuevo gobierno está como detenida esa parte, ¿no? Esperemos que ya pronto empiece a liberarse más y empiece a funcionar más, pero mientras está muy detenida, muy lenta y entonces no podemos... Pero si esto se cumpliera así como está aquí, sería muy bueno para nuestro país. Eso significa que hemos avanzado muchísimo en el ciclo de la vida. Eso significa que hemos aprendido muy bien de cómo se deben de hacer todos estos procesos. Le toca a cada quien, desde los desarrolladores de nuevas moléculas, desde los químicos orgánicos, los bioquímicos, los QFBs, etcétera, etcétera. O sea que todos hemos estado haciendo la parte que nos toca, digamos, bien, por eso es que se obtuvo este reconocimiento. Y bueno, pues esta sería mi presentación. Está muy general, discúlpenme, pero es que 1 hora es muy poco tiempo. Sin embargo, si tienen alguna pregunta y yo puedo apoyar en esa respuesta, pues lo haré con mucho gusto. Gracias. Doctora Tera. ¿Sí? El doctor Domingo, como coordinador de enseñanza, nos va a moderar la parte de preguntas y respuestas. Okay. Ha sido muy interesante y muy enriquecedor, sobre todo ahorita que estamos empezando en esta fase después de las definiciones y el contexto de la farmacología. Pienso que es muy importante este tema que acaba de dar. Realmente yo me quedé muy sorprendida porque de hecho le vamos a pedir que nos preste su presentación por las clases que vienen de farma enseguida, ¿no? Sí. Entonces el doctor Domingo va a moderar esta sesión de preguntas. Doctor, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Aquí estoy. Ahorita no he podido abrir mi video, pero aquí estoy para, si quieren ir, por favor, poniendo sus preguntas también en el chat, o si quiere alguien levantar la mano, con mucho gusto podemos hacer las preguntas. Tenemos una pregunta, ¿quiere...? Tadeo Alejandro está levantando la mano desde hace algunos minutos. Doctor, ¿me permite, doctor, antes de iniciar las preguntas, les pedimos, sobre todo a algunos alumnos, que nos pongan su nombre completo y su correo, porque hay muchos nicknames así, Aldo, Wendy, QFBB, pero algunos me lo pusieron internamente a mi privado. Y me dice Andy que no es posible que se recuperen todos los chats si es el privado. Entonces yo solicito que lo pongan en general, o si no, ahorita les damos un correo para que lo envíen. Por favor, adelante, disculpe, doctor. No, doctora, con mucho gusto. Agradeciendo todo el bagaje de conocimientos que nos está transmitiendo la doctora Susana Tera y pues, invitarlos a hacer las preguntas para seguir enriqueciendo esto. Entonces, damos la palabra, por favor, a Tadeo. Tadeo. Si le pueden habilitar su micrófono, por favor. Sí, claro. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va de acuerdo a esta última parte que mencionó la doctora Susana, sí, acerca de esta problemática que hay con este nuevo gobierno que pareciera que es
enemigo de los expertos. O sea, ha habido un gran recorte en el CONACYT, en el CINVESTAR. ¿Qué tan fuertes pueden ser las repercusiones, bueno, cercanas o a futuro, de estos cortes que se le ha estado dando tanto a la ciencia? ¿Cuál es Sí, el futuro de esto si sigue así? bueno, es desalentador. Pasan dos cosas. Uno, el de la ciencia, en donde definitivamente está igual que nosotros, detenido. Digo igual que nosotros porque es que la ciencia va en dos caminos. Una vez que una hipótesis se comprueba y se comprueba y se comprueba, bueno, ya se vuelve ciencia, ¿no? Entonces, pero aquí el asunto es que en la parte del desarrollo de un nuevo medicamento y de la comercialización de un nuevo medicamento, como que se desvincula con la ciencia, aunque no debería, ¿no? Y voy a decir por qué se desvincula. Se desvincula porque entonces el laboratorio farmacéutico toma su producto y se lo lleva a vender. Por eso se desvincula, pero no se desvincula porque entonces entra el proceso de farmacoeconomía, ¿no? ¿Cuánto me cuesta un tratamiento? ¿Cuánto me cuesta una pastilla? ¿Cuánto me cuesta un día de tratamiento? ¿Cuánto costaría el manejo de una enfermedad si no se lo toma, ¿no? O sea, lo que es toda la parte de farmacoeconomía, que finalmente también es una investigación. Entonces, por eso digo que se desvincula y no. Pero aquí la situación, hablando por ejemplo, del manejo de las enfermedades primero, pues lo estamos viendo. ¿Qué sucedió con Metrotexate? Bueno, Metrotexate es un genérico que lo tiene PISA. Bueno, lo tienen varios, ¿eh? PISA es uno, otro es Vanquish y hay otro laboratorio, no sé cuál otro. Los tres son genéricos. Pero digamos, el líder de los genéricos fue PISA. PISA, desafortunadamente, no accedió a algo, digo, no voy a entrar en detalles, pero no accedió a algo que el gobierno le solicitó. Punto siguiente, empezó toda la situación en donde le mandaron a la Comisión de Autorización Sanitaria, dijeron que encontraron contaminación en varios de los contenedores de medicamentos y bueno, quién sabe qué, y acordonaron la zona y ya no dejaron producir. Después se vino el escándalo de la heparina contaminada, que se vendió a Pemex y resulta que ya encontraron a quien vendió la heparina contaminada, en realidad no fue PISA, nunca hubo digamos, una trazabilidad de los lotes, de lo que PISA produjo contra lo que se vendió, pero sí le atribuyeron ese problema y lo siguieron manteniendo congelado y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, personas que requerían diálisis, hemodiálisis, etcétera, sin heparina. Porque está detenida la producción de heparina, porque está detenido el registro. Niños, digo ahorita, digamos el escándalo es de los niños, porque pues primero los niños, ¿no? Niños que necesitan Metrotexate y que no lo tienen y que se están complicando porque tampoco se produjo o se les autorizó la liberación del producto para la comercialización. Digo, los niños, pero hay otros pacientes de otras enfermedades inmunológicas que también lo toman y que tampoco lo tienen. Claro, ellos son adultos, entonces no se habla tanto de eso. Pero hay muchos otros medicamentos que están involucrados. Entonces, ¿cuál es la situación en nuestro país? Que va a haber desabasto de medicamentos. Ya los hay. Y es por eso, porque se está deteniendo el proceso de liberación de trámites, o sea, de trámites de medicamentos por alguna razón política. Se está politizando. Bueno, ese es por un lado. Por el otro, se politizó también, se politizó y se está politizando el desarrollo de la investigación clínica, con CONACYT, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, recortan los recursos, obviamente despiden gente, dan menos recursos a las investigaciones y ya dijimos que si no hay cierta cantidad de dinero para el desarrollo de una investigación, es un motivo suficiente para detenerla. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nos vamos a quedar detenidos primero en un tiempo hasta donde quedamos y después vamos a ir hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que buscar opciones de tratamiento, vamos a tener que buscar opciones de algo que mitigue una enfermedad que necesitamos curar, ¿no? Entonces, el gobierno lo que está haciendo ahorita, desafortunadamente, fue comprar medicamentos al extranjero, por ejemplo, Metrotexate, a un precio muy barato, dijo, ¿no es cierto? O sea, era un precio más barato de lo que sí costaba ese mismo medicamento en Francia, pero lo dio más barato porque estaba próximo a caducar.
Evidentemente no caducó aquí en México, ni les afectó a las personas, porque antes de que caducara lo repartieron y se acabó. Pero por eso costó más barato de lo que costaba allá. Entonces, lo que están haciendo es meter una gran cantidad de medicamentos. Ya se firmó el acuerdo para que entren los medicamentos del extranjero, como sea, ¿no? Que estén precalificados por la OMS, dicen, pero la OMS, claramente antes de describir todo el tema de precalificación, dice: no nos hacemos responsables de la calidad de los productos. Claro, porque la precalificación sirve para obtener medicamentos baratos para los países vulnerables, o sea, los que no tienen nada. Y lo paga la ONU, ¿no? El Banco Mundial, o sea, los ricos que van y aportan. Entonces, ellos no van a estar haciendo evaluaciones periódicas de las GMPs, o sea, el monitoreo de las plantas, de la materia prima y todo, porque no es su interés es conseguir un lote de un medicamento y mandarlo a donde se requiere en ese momento. Entonces, si México va a obtener medicamentos considerando esa misma línea, entonces nosotros vamos a tener medicamentos que no van a tener calidad, o que la calidad quién sabe cuál va a ser. Ese es el riesgo al que nos estamos enfrentando. Y el riesgo de la investigación es que se va a frenar, porque no va a haber recursos. Se necesitan recursos para hacer investigación. No se puede hacer de otra manera. Por más brillantes las mentes de nuestros estudiantes, investigadores y demás que tengamos aquí, si no hay dinero no se puede. Entonces se va a detener, se va a frenar. Eso es lo que yo veo. Y lo de los medicamentos, pues es un hecho, ¿no? Ya lo estamos viendo. El desabasto está. Muchas gracias. Voy a dar lectura a las preguntas que estamos teniendo en el chat. Si alguien quiere pedir la palabra, póngalo también en el chat. La siguiente pregunta es de la doctora Claudia Gómez Acevedo. Le mando un cordial saludo y le pregunta: ¿podrías comentar acerca de las consideraciones éticas actuales? Leí un artículo de Science donde se preguntan acerca del uso de presidiarios para evaluar las nuevas vacunas anti-COVID. Sí, hola Clau. Pues, híjole, está complicadísimo. Justo esto que acaba de mencionar Claudia, no es algo extraño, ¿eh? Esto de la investigación en poblaciones vulnerables, a pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron una serie de principios para justamente quitar o evitar que hubiera investigación en grupos vulnerables, sigue sucediendo. O sea, muchos de ustedes saben que a pesar de todo esto, en Estados Unidos, en África, en muchos países, inclusive en Guatemala, se han hecho investigaciones actuales con grupos vulnerables. Entonces, obviamente esto que menciona Clau, efectivamente salió publicado, pero es algo que no debe de pasar y yo espero que no pase. O sea, la investigación para cualquier tipo de medicamento, sea para VIH, para COVID o para un medicamento contra el cáncer o lo que sea, debe de estar estructurado de acuerdo al ciclo de la vida y se deben de cumplir todos los preceptos. Por ejemplo, para un medicamento de alto riesgo jamás se hace una investigación en sanos, por ejemplo. Se hace una investigación directamente sobre la población vulnerable que definitivamente ya no es respondedora al tratamiento de elección. Así es como se debe de considerar la investigación. Ahora, en el caso del COVID, se están haciendo un montón de cosas que de verdad yo no entiendo por qué se están haciendo. Y la verdad no lo entiendo porque cualquiera que tenga un poco de conocimiento de estos temas y razone un poco las cosas, se dará cuenta que hay medicamentos o vacunas que, de acuerdo a lo que vamos viendo que se va publicando, que no tienen futuro, ¿no? Por ejemplo, el plasma convaleciente, ¿no? Yo traigo ahí una cosa peleada con el plasma convaleciente porque cuando empezaron a decir que iba a salir, que se invitaba a toda la comunidad para que hicieran estudios para demostrar la eficacia del plasma convaleciente, lo primero que yo pensé, y lo dije, es que no iba a funcionar porque el plasma de pacientes convalecientes pues iba a tener diferentes tipos de anticuerpos y quién sabe cuáles iban a ser y cómo iban a estar. Sin embargo, y no se iban a poder estandarizar precisamente porque iba a ser diferente. Sin embargo, lo hicieron. Y al poco tiempo se empezó a ver publicaciones en donde definitivamente no demostraba nada, o sea, no demostraba ningún beneficio. Pero ahí les va la otra. Eso yo no lo pensé, eso ni se me ocurrió, eso lo estoy analizando últimamente. Resulta que cuando alguien va a donar sangre,
eligen al donador, ¿no? Tiene que estar sano y debe de cumplir muchas características porque va a ser un donador de un tejido. La sangre, pues, es un tejido. Pero ¿qué sucede? Sucede que en la donación de plasma convaleciente, lo único que hicieron para que se donara es que hubieran tenido la enfermedad y entonces los anticuerpos aparentemente. Pero en México, quienes tuvieron enfermedad grave y se salvaron de la enfermedad grave, tenían ciertas características. Por ejemplo, eran obesos, tenían hipertensión y tenían otras enfermedades, otras comorbilidades. Bueno, a esos son los que fueron donadores de plasma convaleciente y muchos de esos fueron los plasmas que les pusieron a los pacientes. Y lo sé porque pues, conozco a algunas personas que hicieron este tipo de investigación. Entonces, ¿qué le transmitieron a los pacientes? Pues todas aquellas enfermedades o todos aquellos factores de riesgo que venían en ese plasma de ese enfermo. Entonces, cuando se trabaja, y esa es otra vez una opinión, cuando se trabaja de carrera, deprisa, porque se está muriendo mucha gente y se requiere obtener pronto una respuesta, se toman decisiones a veces equivocadas. Y una que está completamente equivocada es utilizar a población vulnerable. Esto no ha cambiado, Clau. O sea, los principios éticos siguen siendo los mismos. No podemos utilizar población vulnerable jamás. Así es que yo espero que no lo hagan. Yo espero que si lo hacen, los sancionen, porque definitivamente esto, entonces iríamos en retroceso, ¿no? O sea, es un retroceso. Eso no es posible. Uh-huh. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Sofía Santillán Herrera. Dice, ¿cuáles son las características de la investigación que se realiza en animales que nos impide transicionar a un modelo de investigación en base a formas de experimentación alternativas? A ver otra vez, ¿cuáles serían los modelos en animales que nos permiten, que no nos permiten o que nos permiten? Doctora. Permítame, doctora. Doctora, ¿usted puede ver su chat? ¿Puede ver su chat? También para ir siguiendo las preguntas. A ver, ahí está. Ya, doctor, perdón. Sí. Es ¿cuáles son las características de la investigación que se realizan en animales que nos impide transicionar a un modelo de investigación en base a formas de experimentación alternativas? Pues por ejemplo, la toxicidad. O sea, yo creo que una de las más importantes es la toxicidad. ¿No? Una vez, bueno, se crean condiciones, un protocolo de investigación en donde se crean los márgenes de toxicidad, tanto en tiempo como en concentración, por ejemplo, o en efectos. Entonces, si el grado de toxicidad claramente rebasa esa ventana, nosotros no podemos pasar al siguiente modelo experimental, ni siquiera en animales. O sea, no es que no pasemos a humanos, ni siquiera pasaríamos al siguiente modelo experimental en animales. Esa es una de las pruebas más importantes, la toxicidad. Y la toxicidad dependiendo del tipo de molécula, ¿no? Puede ser teratogenicidad, embriotoxicidad, etcétera. O sea, cualquiera dependiendo del fármaco, esa es la que determina el pase a otro tipo de modelo experimental, aunque sea en animal. Gracias. Uh-huh. La siguiente pregunta es su opinión acerca del reposicionamiento de fármacos en posibles fármacos contra SARS-CoV-2. ¿Qué opina de las compras directas de medicamentos que está haciendo el actual gobierno? Creo que eso ya lo había comentado, pero la opinión de reposicionamiento de fármacos para el SARS-CoV-2. Sí, bueno, dos cosas. No estoy de acuerdo en las compras porque no nos están asegurando la calidad del producto. O sea, nada más por eso. No hay manera de trazar la calidad. No sabemos cuál es el origen, no sabemos cuáles fueron las pruebas, no sabemos cuáles fueron los resultados, no sabemos nada. Entonces no podemos trazar, por eso no estoy de acuerdo, ¿no? En relación al SARS-CoV, yo tengo una opinión muy particular. O sea, yo creo que va a ser más fácil obtener un tratamiento farmacológico adyuvante, como en el caso de VIH, a obtener una vacuna. Hablando ahorita de estos que son tratamientos para el SARS-CoV, ¿no? A obtener una vacuna. ¿Por qué?
Porque el desarrollo de una vacuna requiere de más tiempo. ¿Por qué requiere de más tiempo? Habíamos hablado que eran de 13 a 15 años el desarrollo promedio de un medicamento. Sin embargo, el desarrollo de una vacuna es diferente. ¿Por qué? Porque mientras que un medicamento, por ejemplo, un antiviral, que se supone podría a lo mejor inhibir a una proteasa o algo del metabolismo que está involucrado en la replicación del virus, el efecto del fármaco lo van a empezar a notar desde in vitro, ¿no? Desde la preclínica, desde in vitro, o sea, desde toda la investigación preclínica. Y después el efecto sucede ya cuando se da en humanos, o sea, el mecanismo de acción sucede en el momento mismo que llega el fármaco al sitio de acción. Sin embargo, en una vacuna no es así. O sea, en una vacuna lo que va a pasar es que el cuerpo tiene que exponerse, ¿no? a la vacuna, pues al virus o a lo que estén produciendo como vacuna, y después tener una respuesta formando anticuerpos. Y luego estos anticuerpos tampoco sabemos si van a tener una vida larga, o sea, si van a durar muchos años o algunos meses. En realidad no sabemos tanto, pero finalmente el efecto lo vamos a encontrar muchas fases después. O sea, el efecto de una vacuna lo encontramos en un fase 3-4, y mientras que la caracterización de un fármaco, de un medicamento se obtiene desde la fase preclínica, ¿no? Desde allí lo vamos caracterizando. Entonces, en relación a los medicamentos que están trayendo para el manejo del SARS-CoV, si estos demuestran seguridad, eficacia y calidad, o sea, por ejemplo, si son de Pfizer, no estoy promoviendo a Pfizer, pero este laboratorio pues, crea medicamentos antivirales, o si es de Roche, o si es de cualquiera de estos que tienen historia en crear ese tipo de medicamentos, es altamente probable que aunque vengan del extranjero y se compren de manera directa, van a tener un buen efecto o tienen un menos riesgo que los otros, ¿no? Que una vacuna, por ejemplo, en este momento. Sin embargo, están trayendo también otro tipo de medicamentos que aparentemente funcionan, pero no es cierto. O sea, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero cuando salió el medicamento antipalúdico, yo empecé a revisar el mecanismo de acción y todos los mecanismos alternativos, y yo no encontré por qué decían que funcionaba. O sea, así humildemente yo no lo encontré. Por ahí decían que porque estaba dentro de una célula el virus y entonces funcionaba, ¿no? Lo que sucede es que el virus pues no es un parásito, o sea, no tiene la estructura de un parásito como para el que fue hecho la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, con el tiempo se demostró que efectivamente no funcionó, ¿no? Y así varios de los medicamentos que de repente les están encontrando alguna alternativa, porque pareciera que el mecanismo de acción pudiera funcionar porque actúa sobre un parásito intracelular, ¿no? También por ahí mencionaron alguna vez un albendazol y empezaron a decir así algunas cosas de medicamentos que actúan al interior de una célula porque están llenas de o que tienen algún parásito. Sin embargo, esos medicamentos nosotros no podemos aceptar la extrapolación, o como diríamos, extrapolación del mecanismo de acción para un parásito, para un virus, porque de entrada pues son microorganismos, o no sé si sea un microorganismo el virus. Acuérdense que tampoco sabemos si está vivo, si está muerto. Digamos que hay una corriente filosófica entre ambas partes, ¿no? Que sí o que no. Lo cierto es que se reproduce o se replica si está en una célula viva, pero si no, no lo hace, y un parásito sí tiene vida. Entonces, yo no lo sé, pero lo que sí puedo decirles es que ojalá, más bien lo que yo quisiera es que ojalá hubiera un desarrollo de un medicamento que fuera hecho, diseñado específicamente para un SARS-CoV-2. Pero ¿qué creen? Que si empezaran a desarrollar un SARS-CoV-2, tendríamos que pasar por todas las etapas que ya dijimos ahorita, lo cual me hace pensar muchas cosas. Y aquí esto nomás es una ideación. Y así lo voy a contar como lo he contado otras veces. Qué casualidad que en la última semana o quincena de diciembre del año pasado empezó en Wuhan una enfermedad, y también qué casualidad que ellos sean uno de los punteros en el desarrollo de una vacuna, cuando una vacuna o cualquier fármaco de desarrollo biotecnológico tarda muchos años en estar listo para presentar o sea, para ejecutar un estudio de fase 1, fase 2, fase 3, como lo que ya vimos ahorita, por lo menos 10 años. O bueno, póngale 8, ¿no? Si se apuraron mucho y si no tuvieron tropiezos. Entonces,
Estas preguntas que me hacen son muy como para que yo diga cosas que no tienen un sustento, porque en realidad es algo muy novedoso. Simplemente que yo me lo llevo hacia lo que sí conozco y veo que definitivamente no tenemos ningún medicamento actualmente que haya demostrado todo lo que ya dijimos, seguridad, eficacia y calidad, y que las vacunas están muy verdes aún, como para decir que van a estar el mes que viene o el que sigue. Y si así fue, es que empezaron a desarrollarse antes. Y eso, pues entonces ya nos deja pensando desde cuándo existía el SARS-CoV-2, ¿no? No lo sé. O sea, realmente me cuesta mucho trabajo responder este tipo de preguntas. Entro en el teoría, en las hipótesis, en el terreno de las hipótesis. Ana María o Ana M. Vázquez pregunta, ¿el uso de placebos está regulado en la investigación clínica? El uso de placebos es histórico. O sea, voy a definir placebo. O sea, placebo anteriormente era una molécula que no tenía ningún efecto farmacológico. Antes. Ahora ya sabemos que cualquier cosa metida al cuerpo tiene un efecto farmacológico, entonces ya no es placebo. ¿Pero a qué se le llama placebo ahora? Placebo ahora se le llama a algún tratamiento que no es el que se está comparando, ¿no? Por ética nunca se le puede dejar a un grupo de investigación sin tratamiento. Es decir, si yo estoy probando un antihipertensivo y tengo el tratamiento A, que es el de referencia, por ejemplo, el Gold Standard, y lo estoy comparando contra mi nuevo tratamiento, el B, y quiero tener un comparador y le voy a dar placebo, también tiene que ser un grupo de personas enfermas de lo mismo, ¿no? De hipertensión en este ejemplo que puse, y no podemos darle una pastilla de azúcar, ¿no? Tenemos que darle tratamiento convencional. Por lo tanto, los placebos se vuelven solamente un grupo control en donde sí se les da un tratamiento, o sea, no es que no tengan un tratamiento, se les da el tratamiento convencional y son solamente un comparador contra los medicamentos que realmente se están probando en la investigación clínica. Entonces se les quedó el nombre, pero realmente se les da un tratamiento. ¿Hola? Doctor Domingo. Perdón, no activé mi micrófono, ya estaba hablando. Hay muchas felicitaciones en el chat, muchos agradecimientos. Una pregunta del doctor Enrique Gómez. Dice, buenas tardes, excelente conferencia. Ya que los fármacos genéricos se aplican en la práctica clínica en más del 70% de los hospitales, ¿cuál debería ser la posición de la investigación clínica para el uso de estos medicamentos? ¿Sería necesario ensayos clínicos para estos fármacos? Ya que se han observado más efectos adversos o falta de eficacia, ¿qué nos recomendaría? Excelente pregunta. Yo actualmente, si a mí me preguntara la COFEPRIS, que lo dudo, pero si a mí me preguntara, ¿qué hacemos? Yo la verdad lo que les diría es, hagamos un estudio piloto. O sea, un estudio piloto se refiere a un grupo chiquito de 8 voluntarios sanos, para hacer la farmacocinética, o sea, comparar el producto de referencia y el de prueba para obtener los datos farmacocinéticos y conocer que el comportamiento sea igual al que está publicado internacionalmente o nacionalmente, como sea, para la referencia. O sea, por ejemplo, bueno, para el medicamento de referencia, solamente haría el piloto y después lo que haría es un estudio de farmacovigilancia. Entonces, el estudio de farmacovigilancia, dependiendo del tipo de genérico del que se trate, me daría más información, porque entonces lo que yo haría, y lo que están haciendo en muchas partes ya en Europa y todo esto, es crear un modelo de farmacovigilancia y entonces van empezando, dentro de la farmacovigilancia se está caracterizando el genotipo, se fenotipa y se genotipa a la población, entonces ya vamos conociendo a los metabolizadores lentos, a los rápidos, a los ultrarrápidos y las reacciones adversas que van sucediendo y entonces eso nos da más valor porque realmente estamos conociendo el efecto terapéutico, el éxito en la terapéutica, pero también la falla terapéutica y también el comportamiento de los efectos. Entonces, si yo tuviera ese poder de decisión, yo diría, hagamos todos farmacovigilancia. Y miren que a mí me gusta la farmacocinética, o sea, realmente es uno de los temas que más me gusta. Sin embargo, cuando se logra hacer esa correlación entre la concentración y el efecto de una población, eso enriquece más. Eso sería genial, o sea, sería maravilloso y se gastaría menos dinero. Porque solamente serían detecciones, o sea, notificaciones, clasificaciones, lo que hablábamos de Medra, y tipificar la población. Sería maravilloso. Del doctor Gil Alfonso Magos, dice, gracias por transmitir su conocimiento y experiencia de muchos años en el desarrollo de medicamentos en México.
por favor, precisar entre etapa o proceso no clínico y fase preclínica. Ok. En la fase preclínica está dividida en 2 etapas, de acuerdo a en México no aplica, pero esto es internacional, de acuerdo a la FDA y al EMA, y a Japón y a Canadá y todo esto, tenemos la etapa clínica y la preclínica. La preclínica está dividida en 2. Está dividida en la no clínica y en la clínica. O sea, entonces, la no clínica se refiere a toda la parte de la comprobación de la molécula, o sea, el punto iseléctrico, el punto de ebullición, el grado de solubilidad, la estructura primaria, secundaria, terciaria, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la parte fisicoquímica de la molécula. Esa es la parte preclínica no clínica. Y la parte preclínica clínica, aunque se repita 2 veces, se refiere a los estudios en animales y a los modelos in vitro, que tiene que ver, por ejemplo, con la caracterización de receptores, con el acoplamiento a receptores, con la toxicidad aguda, la toxicidad crónica, que ya estamos hablando del animal íntegro, la subaguda y la farmacocinética. O sea, todo lo que tiene que ver con un ser vivo. Esa es la preclínica clínica. No sé si si no los confundí más. Muchas gracias. Personalmente me queda claro. Ahí si lo quieren poner en el chat, lo recibo. Voy a hacer una pregunta a título personal, doctora. Sí. Estamos pues en vísperas de dar este tema a nuestros estudiantes, varios de los profesores que estamos aquí reunidos. ¿Cuál cree que sería el punto central que no podemos olvidar de transmitirle a nuestros estudiantes de este tema, de materia de farmacología? Sí, ayer precisamente les daba el tema a mis alumnos de segundo año y llegamos a la definición de medicamento. Y cuando llegamos a la definición de medicamento, para poderles explicar qué era medicamento, tuve que explicarles qué era fármaco. Y entonces ahí entré en la parte de cómo un fármaco se convierte en un medicamento, ¿no? Y un medicamento pues tiene el matiz regulatorio y es lo que va asociado a la prescripción. O sea, entonces el tema último de nuestro curso es prescripción. Necesitamos saber muy bien que el medicamento es aquel fármaco que pasó todas las fases de la investigación preclínica y clínica y que obtuvo, pues ahora sí que el registro sanitario para 1, 2 o 3 o las que sean indicaciones médicas, terapéuticas, y que es el que se va a prescribir. Entonces, a los alumnos tenemos que decirles eso, que el medicamento es aquel fármaco que pasó todas las fases de la investigación preclínica y clínica. Muchísimas gracias. Entre los comentarios, le dicen la doctora Aurora de la Peña, excelente conferencia, muchas gracias y saludos. La doctora Lemini, gracias Susi por tu plática de gran interés actual, calurosos saludos. Y comenta la doctora Aurora de la Peña, ya se estandariza el plasma convaleciente con anticuerpos anti-SARS-CoV-2 para estandarizar el proceso. Muchas felicidades y saludos. Muchas gracias, doctora Susana. Gracias, excelente seminario. Muchas felicidades a la doctora. En verdad conoce el tema y se la toma con pasión. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues si no hay otra pregunta más, aprovechamos para una última pregunta, si hay algún participante deseoso de preguntar algo. Damos unos segundos. Sí. A ver. ¿Alguien más? Creo que nos sirvió mucho su plática, doctora Susana Tera. Muchas gracias. Estamos en eso. Ya les mandé la plática por mail. Sí, ya la estoy viendo, ya la vi. Muchas gracias. Para aprovecharla y subirla a la página, al Face. Sí. Yo quiero... No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, doctor Domingo, en el chat? Estaba revisando, son agradecimientos, ¿sí? Básicamente. Mucho Sí. Apoyo para los temas que veremos con nuestros alumnos. Excelente plática, doctora. Muchas gracias para guiar nuestro ejercicio como investigadores. Entonces, una conferencia que
En los comentarios nos ha agradado mucho a profesores e investigadores, ¿no? De mucha utilidad. Eso es lo que están comentando. Parece que no hay una pregunta. Sí, a mí Adelante, me doctora. agrada ver gente de terapéutica, el doctor Moreno, gente que está participando. Sí, mucha gente de terapéutica. Qué bueno, muchas gracias. Pues entonces, siendo así, le agradezco profundamente. Sí. Además de su calidad profesional, le agradezco su calidad humana, ¿no? Ay, muchas Y gracias. que ha traducido en esta plática. Es un placer colaborar con usted desde el punto de vista intelectual y humano. Muchísimas Muchas gracias, doctora. gracias. Y en lo que yo puedo apoyar, con mucho gusto. Le agradecemos muchísimo. A ver, Gracias. Sí, doctora. Sí. Sí, adelante, Ruth. Nuestra invitación para el siguiente seminario, nuestra invitación, doctor, también, porque llevamos un calendario de conferencias magistrales de fronteras en farmacología y nuestra siguiente ponente va a ser la doctora Aurora de la Peña. Entonces, Aurora, te agradecemos de antemano que has aceptado a participar y nos va a hablar de trombosis, coagulación, hemostasia, su fuerte en investigación, lo que ha realizado en en todas sus investigaciones que ha logrado. Entonces, Aurora, de antemano, sería el 22 de octubre, jueves, a la misma hora, a las 5 de la tarde, y cedo la palabra al doctor Carrasco. Pues muchas gracias, me uno a las felicitaciones, doctora Tera, ¿no? Un placer escucharte, saber que estás bien, saber que nos compartes todo lo que has vivido en el proceso de desarrollo de medicamentos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para estos seminarios de farmacología. Hoy tuvimos más de 120 personas en este seminario, entonces está padrísimo. Sigamos con este impulso y nos vemos pronto. Un abrazo a todos, muchas gracias. Dios. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.